En menos de 10 años, un solo ministerio controló lo que más de 70 millones de personas leían, escuchaban y veían. Cada noticia, cada película y cada voz pública quedó bajo un sistema diseñado para moldear la percepción nacional sin oposición posible. La propaganda nazi funcionó como una maquinaria continua. Eliminó la prensa independiente, reorganizó el arte, controló la radio y convirtió al cine en un instrumento político. Durante la guerra, manipuló victorias y derrotas, creó enemigos internos y externos y sostuvo la moral incluso cuando el país estaba al borde del colapso. Nada quedaba fuera de su alcance. La escuela, el trabajo, las celebraciones y la vida privada fueron absorbidos por el relato oficial. ¿Cómo pudo Goebbels establecer un control tan amplio sobre la percepción colectiva? ¿Por qué su sistema fue aceptado durante años sin resistencia masiva? El surgimiento del arquitecto del control, el ascenso de Goebbels y la construcción de su aparato propagandístico. Joseph Goebbels no llegó al poder por casualidad ni por simple lealtad al partido nazi. Su ascenso fue el resultado de una combinación precisa entre talento comunicativo, ambición desmedida y una capacidad excepcional para comprender los vacíos emocionales de una sociedad fracturada. La Alemania de entreguerras no necesitaba únicamente soluciones económicas o militares, necesitaba un relato que le devolviera el sentido de identidad. Goebbels comprendió esto antes que muchos de sus contemporáneos y dedicó su vida a convertirse en el arquitecto de ese relato. Su infancia transcurrió en un ambiente católico de clase media empobrecida, marcado por la rigidez moral y las aspiraciones frustradas de ascenso social. Una enfermedad durante la niñez le dejó una discapacidad permanente en la pierna, condición que lo excluyó de actividades físicas y lo empujó hacia el mundo de los libros, las ideas y la introspección. Esa limitación física se transformó en una obsesión por demostrar superioridad intelectual. Desde joven desarrolló una visión del mundo donde las restricciones materiales podían superarse mediante la voluntad y la manipulación de las percepciones. Esta idea se convertiría, años después, en el núcleo de su concepción propagandística. Durante sus años universitarios, Goebbels estudió literatura, historia y filosofía. El ambiente académico alemán de la época estaba saturado de debates sobre la decadencia nacional, la identidad cultural y el colapso moral de Occidente. Esas discusiones alimentaron su necesidad de encontrar explicaciones totalizantes para el declive alemán. Los intelectuales que frecuentaba interpretaban la derrota de 1918 no como un fracaso militar, sino como una herida espiritual. Goebbels absorbió esa narrativa y comenzó a verla como una oportunidad. Si la guerra había sido una derrota del espíritu, entonces la reconstrucción debía ser una gesta de regeneración moral y emocional. Intentó abrirse camino como escritor y dramaturgo, pero fracasó. La escena cultural de Weimar, cosmopolita y vanguardista, rechazaba el romanticismo nacionalista que él admiraba. Este rechazo no lo hundió, lo reorientó. Comprendió que su talento narrativo podía encontrar un terreno mucho más fértil en la política que en la literatura. Allí podría usar sus habilidades para construir relatos colectivos, no obras individuales. La política se convirtió en su escenario y las masas en su audiencia. El encuentro con Adolf Hitler a mediados de los años 20 fue decisivo. Goebbels no vio en él simplemente a un líder carismático, sino al protagonista perfecto para la narrativa que deseaba construir. Hitler encarnaba la figura del hombre común elevado por la fuerza de su voluntad, del soldado traicionado que regresa para redimir a su pueblo. Goebbels entendió que su rol no era competir con Hitler, sino amplificarlo. Se convirtió en el diseñador de la imagen, en el responsable de transformar a Hitler no solo en un político influyente, sino en una figura inseparable del destino alemán. Cuando fue nombrado jefe de propaganda del partido nazi en Berlín en 1926, se enfrentó al desafío más difícil de su carrera. La capital alemana estaba dominada por prensa liberal, movimientos obreros organizados y círculos intelectuales que rechazaban el nacionalismo. Goebbels
comprendió rápidamente que no bastaba con difundir mensajes, había que alterar el clima emocional de la ciudad. Su estrategia consistió en generar presencia continua, mítines, folletos, periódicos partidarios, carteles provocadores, enfrentamientos retóricos. La clave era transformar al partido nazi en un actor ineludible, incluso para sus detractores. Para lograrlo, trabajó con un sentido teatral de la política. Cada acto público debía diseñarse como un espectáculo con estructura dramática. También entendió que era necesario crear antagonistas claros. En la retórica nazi, los enemigos no eran rivales políticos, sino amenazas existenciales. Esta simplificación permitía generar emoción por encima de los datos. En Berlín, perfeccionó el arte de convertir cada conflicto en una prueba de resistencia del partido y cada crítica en confirmación de su importancia. La hostilidad se transformó en publicidad gratuita. Esta etapa fue decisiva porque lo obligó a desarrollar métodos directos de manipulación de masas, control del ritmo emocional de los mítines, uso selectivo de rumores para generar tensión, explotación del miedo en barrios obreros, utilización de la violencia política como herramienta narrativa. Aunque los nazis no dominaban la ciudad, Goebbels consiguió que su presencia fuese constante y ruidosa, obligando a la prensa rival a reaccionar ante ellos y, por tanto, a amplificarlos. Cuando Hitler fue nombrado canciller en enero de 1933, Goebbels ya estaba preparado para transformar la propaganda en un instrumento estatal. Lo primero que hizo al asumir como ministro de propaganda fue reorganizar el sistema mediático alemán para eliminar las zonas de autonomía que todavía existían. Comprendía que la información debía fluir de manera vertical, desde el ministerio hacia todos los niveles culturales. Por ello, no se limitó a controlar periódicos, se adentró en ámbitos que parecían independientes de la política: teatro, música, artes plásticas, deportes, educación estética. Para él, cada expresión cultural tenía una función política, aunque sus productores no lo supieran. El ministerio funcionaba como un organismo centralizado compuesto por departamentos especializados. Cada uno contaba con equipos destinados a supervisar contenidos, definir líneas narrativas y coordinar respuestas públicas. A diferencia de otros estados autoritarios del período, el régimen nazi otorgó a la propaganda un papel protagonista, no secundario. Goebbels insistía en que la propaganda debía anticiparse a los acontecimientos, no limitarse a comentarlos. Su objetivo era crear un marco interpretativo previo, una manera de ver el mundo que hiciera que cada evento encajara en una narrativa de destino nacional. Uno de los primeros pasos fue someter a la prensa a un proceso de coordinación. Los periódicos no fueron abolidos, sino transformados en instrumentos de un discurso único. Para lograrlo, organizaba reuniones matutinas donde se comunicaban los temas del día, las interpretaciones obligatorias y los enfoques permitidos. Aunque existían múltiples cabeceras, todas reflejaban la misma visión del gobierno. La diversidad aparente servía para reforzar la ilusión de normalidad. Diferentes voces repetían el mismo mensaje, lo cual aumentaba su credibilidad. Al mismo tiempo, Goebbels comprendió que la propaganda debía ser inseparable de la vivencia cotidiana. La radio, en particular, se convirtió en el medio ideal para este propósito. El régimen impulsó la producción de aparatos baratos, accesibles para millones de hogares. Este acto, presentado como un avance tecnológico, fue en realidad una estrategia de penetración social. Una vez dentro del hogar, la voz del Estado adquiría un tono íntimo, casi familiar. Goebbels buscaba precisamente eso: instalar la narrativa oficial en el espacio privado, donde el receptor estuviera más relajado y, por tanto, más permeable. El cine fue otro pilar esencial en su proyecto. Aunque no todas las películas producidas eran abiertamente políticas, muchas reforzaban sutilmente valores afines al régimen: sacrificio, disciplina, unidad, obediencia, identificación con el líder. El objetivo era que la propaganda no se percibiera como tal. Goebbels creía firmemente que el mensaje más efectivo
es el que no se reconoce como mensaje. El espectador debía sentir que las emociones despertadas eran suyas, no inducidas. Detrás de este entramado mediático se escondía una concepción específica del ser humano. Para Goebbels, el individuo no era un sujeto plenamente racional, sino una entidad emocional, influenciable, que buscaba orden y pertenencia. Su labor consistía en ofrecer esos elementos de manera sistemática. A través de la repetición, la exaltación ritual y la creación de símbolos, construyó un universo en el que la ideología nazi se presentaba como un hecho natural. La propaganda no solo informaba, reconfiguraba la realidad. La construcción del culto a Hitler fue quizá su obra más elaborada. No lo describía únicamente como un líder político, sino como una encarnación de la nación misma. En discursos, filmes y actos públicos, el Führer era presentado como compendio de virtudes alemanas: voluntad, disciplina, clarividencia. La propaganda no se limitaba a difundir su imagen, sino a crear un vínculo emocional entre el pueblo y su líder. En este sentido, Hitler no era un hombre, era una función narrativa. Goebbels se encargó de que cada éxito militar, cada anuncio económico, cada celebración pública reforzara la percepción de que Hitler era indispensable para el destino del país. El proceso culminó con la elaboración de un estilo comunicativo directo, sencillo y contundente. Goebbels entendía que los mensajes complejos se disuelven en la masa. Prefería ideas claras, dicotomías morales, relatos lineales. El estilo no era fruto de ignorancia, sino de cálculo. Quería que la propaganda fuera accesible a todos, desde obreros industriales hasta campesinos y amas de casa. Su visión era que ningún ciudadano debía quedar fuera de la narrativa nacional. La construcción de este aparato propagandístico no fue una simple operación administrativa, sino un proyecto de transformación colectiva. Cada medio, cada acto público, cada imagen y cada rumor formaban parte de un ecosistema diseñado para sincronizar la percepción de millones de personas. Goebbels creía en la propaganda no como herramienta auxiliar del poder, sino como su fundamento. Para él, controlar la interpretación de la realidad era más importante que controlar la realidad misma. Por eso, desde el ministerio, moldeó la conciencia pública con la precisión de un artesano y la ambición de un ingeniero social. El caso de Goebbels plantea una cuestión central: cómo un sistema político puede transformar la comunicación en una herramienta capaz de definir no solo la opinión pública, sino los límites de lo imaginable dentro de una sociedad. Su método no se basó únicamente en controlar contenidos, sino en regular el contexto emocional en el que estos eran recibidos. Este punto es esencial para comprender por qué su influencia superó el alcance tradicional de la propaganda. No se trató de convencer, sino de establecer un marco mental previo en el que cualquier mensaje, incluso contradictorio, pudiera integrarse sin fracturar la cohesión interna. Otra dimensión relevante es la relación entre el líder propagandista y la estructura estatal. Goebbels no operaba en el vacío. Su efectividad dependió de un entorno que renunció voluntariamente a la pluralidad a cambio de orden y pertenencia. Este fenómeno revela que la propaganda más efectiva surge por motivos propios, a reorganizar su visión del mundo. La manipulación se vuelve viable cuando la población busca respuestas simples a problemas complejos. También resulta significativo cómo la propaganda funcionó como una tecnología social. No operó únicamente a través de mensajes, sino mediante la creación de rituales, rutinas y hábitos. La repetición de estas prácticas transformó la ideología en costumbre y la costumbre en norma. Este proceso explica por qué el aparato propagandístico pudo sostener expectativas colectivas, incluso cuando la realidad ya era imposible de ocultar. Finalmente, la figura de Goebbels demuestra hasta qué punto la interpretación de los hechos puede superar a los hechos mismos en su capacidad de influir en el comportamiento humano. Su legado no reside en las mentiras que difundió, sino en haber mostrado que una narrativa,
sostenida con suficiente coherencia y persistencia, puede convertirse en una forma de autoridad equivalente a la fuerza física. La ingeniería de la percepción, como la propaganda moldeó la vida cotidiana alemana. Una vez consolidado el régimen, la propaganda dejó de funcionar como herramienta de persuasión política para convertirse en arquitectura invisible de la vida cotidiana. El ciudadano alemán común ya no enfrentaba mensajes propagandísticos como algo externo, los experimentaba como parte natural de su entorno. Goebbels había logrado algo extraordinario: transformar la propaganda en atmósfera. Cada gesto público, cada celebración colectiva, cada objeto cultural adquirió un significado político sin que la mayoría lo percibiera como imposición. La vida diaria se volvió indistinguible del mensaje oficial. El primer frente de esta ingeniería fue la educación. Aunque los programas escolares no cambiaron radicalmente de un día para otro, sí se transformó la manera en que se interpretaban los contenidos. La historia se reorganizó como un relato heroico donde el pueblo alemán aparecía como víctima de traiciones internas y agresiones externas, destinado a recuperar su grandeza. La biología adoptó un lenguaje pseudocientífico orientado a justificar jerarquías raciales y la necesidad de proteger la pureza alemana. La educación física se reforzó como disciplina para construir cuerpos fuertes, saludables y obedientes. No se trataba solo de enseñar contenidos, sino de generar una forma de sentir la pertenencia nacional. Desde edades tempranas, los niños aprendían a interpretar la sociedad a través de un filtro emocional cuidadosamente diseñado. Fuera de la escuela, las organizaciones juveniles se convirtieron en otro pilar fundamental. La Hitlerjugend para los varones y la Bund Deutscher Mädel para las niñas generaban una comunidad que mezclaba deporte, disciplina, ritual y camaradería. Estas organizaciones funcionaban como espacios de formación emocional donde los jóvenes aprendían a confiar más en sus líderes colectivos que en las estructuras familiares. La propaganda no se transmitía mediante lecciones explícitas, sino a través de la experiencia misma. Marchas, campamentos, himnos, insignias, ceremonias nocturnas. La unidad juvenil no se sostenía por el contenido político, sino por el sentido de pertenencia que generaba. Goebbels entendía que cada emoción allí provocada se transformaría con el tiempo en adhesión ideológica sin necesidad de razonamiento. En el mundo adulto, la propaganda actuaba de forma más sutil, pero igualmente constante. La radio jugó un papel decisivo. Con la fabricación masiva del Volksempfänger, un receptor barato y de diseño sencillo, la propaganda estatal penetró en millones de hogares. El aparato no era solo una herramienta de difusión, sino un símbolo de modernidad accesible a la población. Al escuchar las transmisiones, la familia alemana se sentía parte de una comunidad nacional unificada. Las emisiones no estaban saturadas de discursos políticos. Al contrario, se combinaban con programas musicales, dramatizaciones y transmisiones deportivas. Esa mezcla hacía que el mensaje ideológico se filtrara de manera natural. Cuando el locutor introducía noticias sobre decisiones gubernamentales o victorias militares, lo hacía en el mismo tono con el que presentaba un concierto o una recomendación cultural. Este proceso reducía la distancia entre propaganda y entretenimiento, fusionando ambos en un único flujo emocional. La prensa escrita reforzaba este clima. Aunque existían múltiples periódicos, todos recibían las mismas directrices diarias del Ministerio de Propaganda. Los ciudadanos podían tener la impresión de que estaban eligiendo entre distintas opciones, pero en realidad todas las portadas, titulares y análisis seguían la misma línea narrativa. La uniformidad no buscaba solo informar, sino generar una sensación de estabilidad. Cuando todos los medios coincidían en la interpretación de los acontecimientos, se creaba la ilusión de que esa interpretación era la única posible. Cualquier disidencia quedaba automáticamente expulsada del espacio público. La estética urbana también se transformó en herramienta propagandística. Las plazas, y calles y edificios públicos comenzaron a llenarse de banderas, estandartes, símbolos y consignas.
Las imágenes del líder ocupaban un lugar destacado. Retratos, bustos y carteles reforzaban su presencia constante. En eventos masivos, como el 1 de mayo o los aniversarios del régimen, la ciudad se convertía en un escenario monumental. Estas escenografías no solo comunicaban poder, generaban un sentimiento de pertenencia. Los ciudadanos no solo veían la ideología, la habitaban. Goebbels sabía que la propaganda más eficaz era aquella que se experimentaba con el cuerpo, no solo con la mente. Las fiestas públicas desempeñaban un papel central en esta experiencia colectiva. El régimen reorganizó el calendario anual para incluir eventos que reforzaban la narrativa del renacimiento alemán: el Día del Partido en Nuremberg, el cumpleaños de Hitler, los homenajes a los caídos del movimiento, las celebraciones de cosecha. Estas ceremonias no eran simples actos políticos, se diseñaban como rituales: desfiles nocturnos con antorchas, discursos cuidadosamente sincronizados, coros, coreografías y muestras de fuerza militar producían una estética que mezclaba solemnidad, emoción y unidad. Goebbels entendía que la repetición anual de estos rituales creaba memoria emocional. Cada ciudadano sabía qué sentir y cuándo sentirlo, y esa previsibilidad generaba un sentido de estabilidad en un mundo en transformación. El cine reforzó este entorno emocional. Las películas no necesitaban ser explícitamente políticas para funcionar como propaganda. Muchas eran comedias, dramas románticos o aventuras históricas que reforzaban valores asociados al régimen: obediencia, sacrificio, disciplina, pureza moral, servicio a la comunidad. La figura del héroe cinematográfico no era necesariamente un soldado o un militante nazi, pero encarnaba cualidades que el régimen deseaba promover. Los filmes de temática militar o histórica se utilizaban para crear paralelos simbólicos entre la Alemania contemporánea y un pasado heroico. El cine permitía al espectador vivir emociones intensas de forma controlada. Cada lágrima, aplauso o suspiro reforzaba la narrativa estatal sobre la identidad alemana. La propaganda también penetraba en la vida cotidiana a través de productos culturales aparentemente inocentes. Canciones populares incorporaban melodías militares, revistas de entretenimiento incluían reportajes sobre logros sociales del régimen, juegos infantiles reproducían símbolos y jerarquías del mundo nazi. Incluso la arquitectura doméstica fue influenciada por ideales estéticos promovidos por el ministerio: formas sobrias, materiales locales, estilos inspirados en la tradición rural alemana. Estas iniciativas buscaban crear un entorno visual coherente con la narrativa estatal: armonía, orden y conexión con la tierra. En el ámbito laboral, el Frente Alemán del Trabajo reemplazó a los sindicatos y reorganizó la vida profesional bajo un discurso paternalista. A través de programas como Fuerza por la Alegría se ofrecían vacaciones, actividades recreativas y viajes subvencionados. Estos beneficios no solo fomentaban la productividad, sino que reforzaban la idea de que el Estado cuidaba de sus ciudadanos. Lo que en otras circunstancias habría sido una política social, se presentó como expresión del espíritu comunitario nazi. La propaganda no buscaba glamorizar el trabajo, sino convertirlo en un acto de servicio nacional. Dentro del hogar, la propaganda adoptaba tonos aún más sutiles. Revistas femeninas promovían un modelo de maternidad ligada al deber racial. Recetas de cocina resaltaban la autosuficiencia en tiempos de escasez, y publicaciones infantiles mostraban historias donde los valores del régimen se transmitían de forma amigable. La domesticidad se transformaba en un espacio ideológico. Cada decisión, desde la decoración hasta la educación de los hijos, podía interpretarse como contribución al proyecto nacional. La propaganda no necesitaba imponer, modelaba silenciosamente. El control emocional del pueblo alemán dependía también de la construcción del enemigo. El régimen necesitaba crear figuras que representaran todo aquello que la nueva Alemania rechazaba: degeneración, caos, traición, amenaza externa. La propaganda asignó estas funciones a diferentes grupos en distintas etapas del régimen.
En los primeros años se enfatizó la supuesta corrupción moral de la República de Weimar y la manipulación extranjera. Más tarde, los enemigos se concretaron en figuras específicas: adversarios políticos, críticos del régimen, poblaciones consideradas indeseables y potencias extranjeras. Cada imagen del enemigo buscaba canalizar frustraciones y temores colectivos, creando la ilusión de que el régimen proporcionaba protección y orden. Este mosaico de estrategias generó una realidad emocional uniforme. Los ciudadanos experimentaban sus vidas a través de un filtro que diluía la complejidad. La propaganda no buscaba convencer mediante argumentos, sino moldear el clima emocional del país. Al ofrecer estabilidad, pertenencia, identidad y explicación, se convertía en una referencia constante para interpretar la realidad. Con el tiempo, la propaganda logró algo aún más profundo. Instaló la idea de que la vida individual debía ponerse al servicio de un proyecto mayor. Al convertir la esfera privada en extensión del discurso oficial, el régimen logró que millones de personas interiorizaran su narrativa como parte natural de su existencia. No era necesario repetir consignas para ser parte del sistema, bastaba convivir dentro de él. Este proceso convirtió la propaganda en un componente fundamental de la estructura social del Tercer Reich. No solo modeló opiniones, sino hábitos, emociones y expectativas. A través de símbolos, rituales, arte y entretenimiento, Goebbels transformó la vida cotidiana en un escenario donde cada gesto, cada celebración y cada silencio reforzaba la fidelidad al régimen. Lo que comenzó como estrategia política terminó convirtiéndose en un modo de vida. El análisis del impacto de la propaganda en la vida cotidiana alemana muestra que el verdadero poder del régimen no residía en sus mensajes, sino en su capacidad para ocupar espacios que, en otras sociedades, permanecen fuera del ámbito político. La ocupación progresiva de la escuela, el hogar, el trabajo, el ocio y los rituales comunitarios revela un mecanismo fundamental: la normalización. Cuando un sistema consigue que sus valores sean parte del ritmo diario, deja de necesitar persuasión explícita. La población no repite consignas porque las crea, sino porque la estructura social las incorpora como parte de lo habitual. Otro aspecto relevante es la forma en que la propaganda eliminó la distancia entre individuo y Estado. En la mayoría de los sistemas políticos, la vida privada funciona como barrera contra la intrusión del poder. Bajo el aparato diseñado por Goebbels, esa barrera desapareció. El ciudadano dejó de tener un espacio simbólico propio. La propaganda se integró en tareas simples, desde escuchar la radio al cocinar, educar a los hijos o participar en celebraciones locales, hasta el punto de volver casi imposible distinguir dónde terminaba la rutina personal y dónde comenzaba la lógica estatal. Esta pérdida de fronteras es un indicador claro de la profundidad con la que un régimen puede modelar identidades sin necesidad de recurrir a la violencia directa. Finalmente, la experiencia cotidiana bajo la propaganda nazi pone de relieve que la manipulación más efectiva no siempre busca transformar convicciones profundas, sino orientar conductas prácticas: aceptar una directriz, asistir a un evento obligatorio, seguir un ritual escolar o evitar un comentario crítico no necesariamente implica adhesión ideológica, pero sí produce una adaptación que, repetida en millones de individuos, sostiene el funcionamiento del sistema. En ese sentido, el capítulo revela que la vida cotidiana no fue un simple escenario de propaganda. Fue el terreno donde el régimen consolidó su control real. El mecanismo del Estado total, medios, censura y el perfeccionamiento de la ilusión nacional. El Ministerio de Propaganda funcionaba como el cerebro operativo del Tercer Reich. No era un departamento más dentro de la burocracia estatal, sino la columna vertebral que garantizaba la cohesión ideológica de todo el sistema. Goebbels había construido una maquinaria compleja, dividida en departamentos especializados que controlaban cada ámbito de la expresión pública: prensa, radio, cine, teatro, música, artes visuales, literatura, propaganda exterior, opinión pública y organización de eventos masivos.
Cada área operaba con equipos técnicos, editores y supervisores que trabajaban bajo protocolos precisos. El objetivo no consistía simplemente en transmitir mensajes correctos, sino en generar un clima emocional constante que eliminara cualquier posibilidad de visión alternativa. La prensa escrita representaba uno de los pilares más visibles del control. Los periódicos alemanes conservaron sus nombres tradicionales y muchas de sus estructuras editoriales, pero perdieron toda independencia real. Cada mañana, los editores recibían instrucciones detalladas sobre los temas del día, el enfoque autorizado y los límites interpretativos. Estas directrices abarcaban titulares, fotografías, lenguaje y extensión de los artículos. Incluso los diarios locales debían sincronizarse con la narrativa nacional. Esta diversidad aparente cumplía una función psicológica esencial: crear la ilusión de normalidad en una sociedad donde ya no existían puntos de vista contrapuestos. El lector podía elegir entre varios periódicos, pero todos decían exactamente lo mismo. La radio operaba bajo una lógica aún más centralizada. Goebbels comprendió desde el principio su potencial único. Podía penetrar simultáneamente en millones de hogares sin competencia ni interrupciones. La sincronización de emisoras permitía que un mismo mensaje llegara a toda Alemania al mismo tiempo, con idéntico tono emocional. En momentos críticos, las transmisiones dictaban no solo información, sino también la emoción con la que debía recibirse. Los discursos de Hitler se editaban cuidadosamente antes de difundirse, transformándose en rituales colectivos donde millones de alemanes experimentaban simultáneamente la misma exaltación. La radio no informaba, orquestaba estados de ánimo. El cine se desarrolló como la herramienta más sofisticada del aparato. Su control requería vigilancia continua sobre guiones, casting, rodajes, montaje, distribución y exhibición. Goebbels no buscaba inundar las salas con propaganda explícita, sino diseñar un ambiente cinematográfico donde incluso las películas aparentemente neutrales reforzaran indirectamente los valores del régimen. Dramas históricos, comedias ligeras y romances rurales obtenían autorización solo si respetaban parámetros ideológicos específicos. La representación de un pueblo disciplinado, armonioso y obediente se repetía en múltiples formatos. El espectador, rodeado de esta atmósfera coherente, terminaba aceptando como natural lo que era una construcción deliberada. Las artes escénicas también quedaron sometidas a supervisión exhaustiva. Los teatros debían solicitar autorización para cada repertorio. Obras experimentales, cosmopolitas o consideradas degeneradas fueron eliminadas. Las temáticas rurales, históricas y mitológicas recibieron promoción sistemática porque reforzaban la imagen de un pueblo homogéneo y enraizado. La música, desde conciertos sinfónicos hasta repertorios populares, se integró al proyecto ideológico. Compositores vinculados al régimen recibían apoyo estatal. Aquellos considerados inapropiados enfrentaban marginación o prohibición directa. Las orquestas estatales vehiculizaban una estética que enfatizaba solemnidad, pureza y grandeza nacional. Más allá de la producción de contenidos, el régimen nazi perfeccionó mecanismos de censura preventiva. El ministerio no se limitaba a prohibir lo indeseado, controlaba cada fase del proceso creativo. Antes de que un libro llegara a imprimirse, pasaba por filtros que evaluaban su tono ideológico, impacto emocional y potencial influencia sobre el público. Las editoriales conocían los parámetros necesarios para evitar problemas, lo que generaba autocensura generalizada. Muchos escritores no necesitaban recibir prohibiciones explícitas. La presión del entorno bastaba para orientar su creatividad hacia temas aceptables. Este mecanismo producía un ecosistema cultural donde la conformidad operaba como norma invisible. El ámbito científico tampoco escapó al control propagandístico. Universidades, laboratorios y sociedades académicas debían alinear investigaciones y publicaciones con los objetivos estatales. Algunas disciplinas, como la física teórica o la ingeniería, mantuvieron márgenes relativos de autonomía.
Otras, como la antropología, la medicina social y la historia, fueron absorbidas completamente por la ideología racial y política. La propaganda transformó la ciencia en validación académica de las políticas del régimen, eliminando posibilidades de debate intelectual. Textos escolares y manuales técnicos reflejaban esta convergencia entre conocimiento y mensaje oficial. Goebbels diseñó también un sistema de respuesta inmediata ante crisis o rumores. Si estallaba una tensión económica, un revés militar o cualquier situación que amenazara la estabilidad emocional, el ministerio reaccionaba de manera coordinada. Comunicados oficiales, artículos interpretativos, discursos de líderes locales, programas especiales de radio y eventos públicos garantizaban que la población recibiera una única explicación. El vacío informativo representaba un peligro porque generaba dudas. La propaganda solo podía sostener la ilusión de unidad si controlaba también la incertidumbre. En momentos donde la realidad amenazaba con desbordar el relato oficial, el ministerio intensificaba la producción de mensajes hasta resolver la tensión emocional. El control visual complementaba esta arquitectura propagandística. La estética del régimen, basada en linealidad, monumentalidad y armonía, se extendió desde edificios gubernamentales hasta carteles callejeros. La fotografía oficial representaba a Hitler, los líderes del partido y el pueblo alemán en poses cuidadosamente elaboradas, miradas hacia el horizonte, gestos firmes, multitudes ordenadas. Cada imagen transmitía fuerza, dirección y disciplina. El fotoperiodismo independiente desapareció casi por completo. La población solo veía versiones idealizadas de la sociedad, donde la pobreza, el desorden y la disidencia no tenían cabida. La arquitectura se convirtió en expresión física del poder totalitario. Edificios gubernamentales, plazas y avenidas buscaban impresionar, comunicar permanencia y grandeza. Las estructuras monumentales cumplían un propósito propagandístico específico: generar sensación de pequeñez en el individuo y reforzar la percepción de que el régimen era inquebrantable. Goebbels entendía que la propaganda debía materializarse en el espacio habitado por las personas. La monumentalidad no era solo estética, era psicológica. La coordinación entre propaganda y vigilancia completaba el sistema. Aunque el Ministerio de Propaganda no era un organismo policial, trabajaba estrechamente con la Gestapo, el Ministerio del Interior y los líderes regionales del partido. Si un artista, escritor o periodista desafiaba los límites establecidos, el castigo provenía tanto del aparato cultural como de mecanismos policiales. Esta interconexión generaba un clima donde cualquier desviación podía tener consecuencias severas. Sin necesidad de imponer terror directo en cada caso, la propaganda lograba que la población interiorizara la obediencia como conducta natural. Este entramado no solo moldeaba percepciones, sino que creaba una experiencia emocional coherente. Los ciudadanos vivían dentro de un universo simbólico cerrado. Las contradicciones podían percibirse, pero no expresarse abiertamente. La información exterior era filtrada y reinterpretada según parámetros oficiales. El Estado administraba no solo lo que la gente veía y escuchaba, sino cómo debía sentirlo. Esta administración emocional mantenía una cohesión nacional artificial, pero profundamente efectiva. A lo largo de la década de 1930, la propaganda logró su objetivo principal: borrar la distinción entre verdad y narrativa oficial. Para muchísimos alemanes, la versión estatal de los acontecimientos no era solo una interpretación, sino la realidad misma. La ilusión nacional funcionaba porque se experimentaba cotidianamente, en cada espacio y gesto. La propaganda no pedía fe, construía costumbre. Gradualmente, la población dejó de distinguir entre información, espectáculo y obediencia. Todo formaba parte del mismo sistema emocional. La entrada en guerra hizo este mecanismo aún más esencial. La propaganda no solo debía movilizar, sino sostener psicológicamente a una nación sometida a tensiones extremas. Gracias al aparato previamente construido,
el Estado mantuvo cohesión interior durante años, incluso en momentos de derrota. Este logro no se debió únicamente al miedo, sino al trabajo metódico de Goebbels. Una población acostumbrada a ver la realidad a través de un filtro ideológico aceptaba sin resistencia las reinterpretaciones oficiales más extremas. La maquinaria del Ministerio de Propaganda no fue un simple acompañamiento al poder nazi, fue su estructura mental. Sin ella, el régimen no habría podido generar la ilusión de unanimidad, ni sostener la guerra, ni prolongar la obediencia colectiva. Fue el mecanismo que permitió que millones de personas vivieran bajo una visión fabricada y creyeran en ella como si fuera un hecho natural. Goebbels había construido algo más que un aparato de comunicación. Había creado una realidad alternativa que funcionaba mientras nadie tuviera acceso a otra versión de los hechos. El estudio del aparato mediático nazi, expuesto en este capítulo, evidencia que la censura no operó únicamente como una prohibición de información, sino como una reorganización total del ecosistema comunicativo. Lo más significativo no fue lo que dejó de publicarse, sino la creación de un entorno en el que solo una interpretación del mundo era posible. Este enfoque revela que el poder propagandístico más efectivo no se basa en silenciar voces, sino en impedir que exista un punto de comparación. Cuando no hay contraste, no hay duda, y cuando no hay duda, la narrativa dominante se convierte automáticamente en verdad percibida. Otro elemento clave es la manera en que el régimen integró técnica y emocionalidad dentro de un mismo mecanismo. La propaganda nazi no utilizó la radio, el cine o la prensa como simples canales, sino como herramientas coordinadas que trabajaban de forma simultánea sobre diferentes capas de la experiencia humana. El resultado fue un sistema donde el ciudadano recibía mensajes coherentes, repetidos y reforzados desde múltiples direcciones, lo que reducía la posibilidad de cuestionamiento individual. La uniformidad emocional, más que la uniformidad ideológica, fue el objetivo real del aparato. Este capítulo también permite reflexionar sobre el papel de la autocensura como producto directo del control total. La ausencia de alternativas visibles llevó a muchos creadores, periodistas y académicos a ajustar espontáneamente su producción, incluso antes de recibir directrices formales. Esta dinámica revela que la censura más efectiva no es la que se impone desde arriba, sino la que el propio sistema induce dentro de cada actor social. Una vez que la autocensura se vuelve parte del comportamiento cotidiano, el régimen ya no necesita supervisar cada gesto. El control se internaliza. En conjunto, esta reflexión muestra que el verdadero logro del aparato mediático nazi no fue la propaganda en sí, sino la creación de un entorno donde la narrativa oficial se convirtió en la única forma posible de interpretar la realidad. La propaganda como arma, la manipulación de la guerra, el enemigo y el destino nacional. La expansión territorial alemana marcó el inicio de una nueva fase en la estrategia propagandística de Goebbels. Ya no bastaba con mantener la estabilidad interna, era necesario construir un relato épico que legitimara cada movimiento militar y presentara la guerra no como una decisión estratégica, sino como un mandato histórico inevitable. La propaganda se transformó en un arma de combate. No disparaba proyectiles, pero moldeaba percepciones, justificaba agresiones y sostenía la moral nacional en momentos donde la realidad desafiaba el mito del poder alemán. Desde los primeros movimientos expansionistas, especialmente la anexión de Austria y la ocupación de los Sudetes, la propaganda presentó estos hechos como restauraciones naturales del orden europeo. La narrativa insistía en que Alemania no conquistaba, sino que recuperaba territorios cuyos habitantes anhelaban reunirse con el Reich. Las imágenes difundidas mostraban multitudes sonrientes, banderas ondeando y celebraciones coreografiadas. La propaganda ocultaba tensiones reales, oposiciones internas y estrategias militares. Para la población alemana, cada avance territorial no era una maniobra bélica, sino la confirmación del destino nacional. La construcción del enemigo desempeñó un papel crucial en esta fase.
Goebbels necesitaba explicar por qué Alemania debía enfrentarse a múltiples naciones sin parecer agresora. Para ello, potenció la figura del enemigo externo como fuerza amenazante. Polonia fue presentada como un estado hostil que atacaba a minorías alemanas. Francia y Gran Bretaña aparecían como potencias hipócritas que obstaculizaban el renacimiento alemán. El comunismo soviético y la supuesta conspiración internacional se describían como peligros existenciales. La narrativa no se basaba en hechos verificables, sino en un clima emocional de urgencia defensiva. Alemania, con toda su fuerza militar, se representaba a sí misma como víctima de un cerco injusto. El estallido de la Segunda Guerra Mundial permitió al Ministerio de Propaganda desplegar completamente su maquinaria. Cada victoria, por pequeña que fuese, se amplificaba mediante transmisiones radiales, noticieros cinematográficos y titulares sincronizados. Las imágenes de soldados avanzando, tanques en movimiento y aviones surcando el cielo construían una sensación de inevitable superioridad técnica. Los noticieros, cuidadosamente editados, eliminaban escenas de caos, improvisación o fatiga. El ejército era representado como una fuerza perfecta, coordinada y prácticamente invencible. A medida que el conflicto se intensificaba, Goebbels comenzó a utilizar un recurso esencial, la manipulación del ritmo emocional. Las primeras campañas militares, especialmente en Polonia, Noruega, Bélgica y Francia, se presentaron como muestras de una precisión quirúrgica inigualable. El mensaje insistía en que cada operación se había desarrollado exactamente como estaba prevista y que la victoria era fruto del genio estratégico del liderazgo alemán. Esta narrativa reforzaba la confianza interna y dificultaba que la población percibiera el verdadero costo humano del conflicto. La invasión de la Unión Soviética abrió un nuevo capítulo propagandístico. El este se presentó como un territorio salvaje, caótico, atrasado y contaminado ideológicamente. La propaganda sostenía que la guerra contra la Unión Soviética no era solo un conflicto geopolítico, sino un combate por la supervivencia de Europa. Esta estrategia tenía un doble propósito: justificar la brutalidad extrema de la campaña y preparar emocionalmente a la población para una guerra de desgaste que no se resolvería con facilidad. En los noticieros, el frente oriental era representado como un escenario donde el soldado alemán libraba una lucha casi mitológica contra fuerzas innumerables. La escala se exageraba deliberadamente para dar sentido al sacrificio. El enemigo interno se convirtió en un elemento indispensable de la narrativa bélica. La propaganda vinculó la amenaza exterior con figuras consideradas indeseables dentro del territorio alemán. Esta operación mental permitía al régimen justificar medidas represivas extremas, presentándolas como parte esencial del esfuerzo de guerra. La vigilancia, la denuncia entre vecinos y las purgas institucionales se integraron en un discurso que exigía unidad absoluta. El enemigo, más que una entidad militar, se convirtió en una presencia psicológica. Podía estar en cualquier parte y debía ser erradicado. En paralelo, el ministerio desplegó una estrategia visual destinada a reforzar la heroicidad del soldado alemán. Las fotografías oficiales mostraban tropas disciplinadas, uniformes impecables y rostros decididos. La figura del combatiente se convirtió en un símbolo de devoción nacional. Goebbels buscaba hacer del soldado no solo un agente militar, sino un ideal moral. Esta representación permitía ocultar la dureza del frente, el hambre, el frío y el agotamiento. A medida que la situación en el este empeoró drásticamente, se mantuvo la imagen del soldado heroico sacrificándose por un futuro que parecía cada vez más abstracto. Con el aumento de las bajas y la dificultad creciente para sostener emocionalmente la guerra, Goebbels intensificó el uso de contrastes visuales y emocionales. Los noticieros mostraban ciudades europeas destruidas por bombardeos aliados, subrayando el supuesto ataque indiscriminado contra civiles. La intención era clara: reforzar la idea de que Alemania luchaba contra un enemigo sin escrúpulos. Esta estrategia
buscaba convertir la derrota en indignación y la indignación en resistencia. La propaganda no solo tenía que ocultar malas noticias, debía transformar la experiencia del sufrimiento en combustible para la lealtad. Uno de los momentos más decisivos en esta estrategia ocurrió con la derrota en Stalingrado. La magnitud del desastre era imposible de ocultar y Goebbels tuvo que elegir entre mentir y perder credibilidad o aceptar la derrota y reinterpretarla. Optó por lo segundo. Los noticieros y periódicos presentaron la caída de Stalingrado como un sacrificio heroico. Los soldados que murieron o fueron capturados se transformaron en mártires de la lucha contra el bolchevismo. El discurso insistía en que solo un pueblo verdaderamente grande era capaz de enfrentarse a una prueba tan dura. Esa operación retórica permitió que la derrota no erosionara el apoyo interno, sino que lo endureciera. El sufrimiento colectivo fue reinterpretado como un acto de redención. A medida que la guerra avanzaba hacia una fase defensiva, la propaganda se adaptó nuevamente. Las campañas de 1943 y 1944 concentraron sus esfuerzos en mantener la moral civil frente a los bombardeos masivos. Las imágenes de ciudades destruidas se usaban con cuidado. No buscaban generar desesperación, sino transmitir resistencia. Goebbels instruyó a sus equipos para mostrar a civiles limpiando escombros, trabajadores reparando infraestructura y grupos de mujeres organizando cocinas colectivas. La narrativa insistía en que Alemania se había convertido en una fortaleza cuyos habitantes no solo luchaban con armas, sino con su espíritu. La manipulación del tiempo emocional también desempeñó un papel esencial. Los discursos, programas radiales y artículos se organizaban para alternar tensión y alivio. Después de noticias negativas, se añadían mensajes alentadores sobre supuestos avances tecnológicos, armas nuevas o alianzas estratégicas. Incluso cuando estas informaciones eran exageradas o directamente falsas, cumplían su función: evitar el colapso psicológico. En los últimos meses de la guerra, la propaganda entró en una fase que combinaba desesperación y fanatismo. Goebbels impulsó la idea de la guerra total, una consigna que exigía al pueblo alemán sacrificar todo por la supervivencia del Estado. La propaganda de esta etapa apelaba menos a la grandeza histórica y más a la necesidad urgente de resistir hasta el final. Las transmisiones radiales llamaban a convertir cada calle y edificio en una línea de defensa. La narrativa insistía en que rendirse equivalía a la destrucción de Alemania y que la única opción digna era luchar hasta el límite. Incluso cuando la derrota era inminente, la propaganda mantuvo la ilusión de que existía un giro posible. Se difundieron rumores de nuevas armas milagrosas, fracturas dentro de los aliados y negociaciones secretas inexistentes. El propósito no era engañar con eficacia, sino evitar el colapso emocional total. Goebbels creía que, mientras la población mantuviera alguna forma de esperanza, el régimen podría seguir funcionando. Esta estrategia prolongó la resistencia alemana más allá de lo que muchas condiciones militares habrían permitido. En retrospectiva, la propaganda nazi durante la guerra no solo explicó la violencia, sino que la hizo emocionalmente aceptable. Transformó agresiones en defensas, derrotas en sacrificios y atrocidades en actos de supervivencia nacional. La guerra se convirtió en un espejo deformante que reflejaba no la realidad, sino el relato oficial. Millones de alemanes vivieron el conflicto como un destino inevitable, no como una decisión política, y esa percepción fue uno de los triunfos más oscuros del Ministerio de Propaganda. La maquinaria creada por Goebbels logró sostener la ilusión incluso mientras el mundo se desmoronaba alrededor del régimen. La sociedad en espejos, reacciones, resistencias silenciosas y la experiencia humana bajo el dominio propagandístico. La propaganda nazi no actuó sobre una sociedad homogénea ni sobre un público completamente receptivo. Aunque logró moldear percepciones y establecer un marco emocional dominante, la experiencia humana bajo el aparato propagandístico fue diversa, compleja y, en muchos casos, contradictoria. Los alemanes no vivieron la propaganda de manera uniforme.
La interpretaron, la adaptaron, la resistieron o la aceptaron según sus circunstancias personales, sus miedos, su entorno y su posición dentro de la estructura social. El régimen, consciente de estas diferencias, diseñó su maquinaria de persuasión no solo para convencer, sino para absorber silenciosamente la mayor cantidad posible de actitudes divergentes. En los primeros años, el entusiasmo generalizado por la estabilidad económica y la disminución del desempleo facilitó la penetración propagandística. La clase trabajadora industrial, especialmente en zonas urbanas, reaccionó inicialmente con cautela, pero los programas sociales y la sensación de orden contribuyeron a suavizar resistencias. En muchos casos, la propaganda actuaba como un lenguaje emocional que reducía tensiones internas. Para familias que habían vivido la inestabilidad de Weimar, la constante presencia del régimen en radios, periódicos y celebraciones públicas generaba una sensación de continuidad. Aunque no todos se identificaban con el discurso ideológico, sí se beneficiaban de la atmósfera de aparente seguridad. Entre las amas de casa, la experiencia propagandística adquirió un matiz particular. Los mensajes dedicados a mujeres enfatizaban la importancia del hogar, la maternidad y la unidad familiar dentro del proyecto nacional. Revistas femeninas, programas de radio y carteles públicos presentaban estas funciones como pilares del futuro alemán. Este mensaje generaba tensiones internas. Algunas mujeres lo aceptaban como parte de un orden que les daba reconocimiento. Otras lo vivían como una restricción disfrazada de ideal. La vida doméstica se convirtió en un espacio donde la propaganda penetraba de manera sutil, desde la educación de los hijos hasta las recetas recomendadas durante los años de racionamiento. No todos estos mensajes eran creídos, pero se infiltraban en los hábitos diarios. La resistencia en este ámbito era silenciosa y consistía en reinterpretar o relativizar las exigencias oficiales sin expresarlo abiertamente. Entre los jóvenes, la maquinaria propagandística alcanzó uno de sus niveles más profundos de influencia emocional. Las organizaciones juveniles ofrecían identidad, camaradería, pertenencia y una estructura clara de recompensas simbólicas. Para muchos adolescentes que vivían en hogares tensos o poco estables, la Hitlerjugend y la Bund Deutscher Mädel no solo eran organizaciones políticas, sino espacios sociales donde podían experimentar éxito, reconocimiento y sentido de propósito. Sin embargo, esta adhesión no era absoluta. Algunos jóvenes imitaban el entusiasmo requerido sin experimentarlo realmente. Otros desarrollaban actitudes de obediencia superficial que se diluían en la vida adulta. En los trabajadores industriales y rurales, la propaganda funcionaba mediante una mezcla de paternalismo y presión psicológica. El Frente Alemán del Trabajo promovía la idea de una comunidad laboral unida por metas superiores, ocultando las desigualdades reales. A través de programas recreativos y beneficios sociales, la propaganda transformaba el trabajo en un acto de lealtad nacional. Sin embargo, entre bastidores, muchos obreros mantenían críticas privadas. Sabían que la propaganda amplificaba logros y silenciaba problemas. La resistencia se manifestaba en comentarios discretos, chistes sobre líderes locales o apatía ante los rituales del régimen. Estos gestos no amenazaban al sistema, pero revelaban que la adhesión propagandística no siempre era sincera. Las clases medias urbanas, más expuestas a información externa y más conscientes de los mecanismos propagandísticos, experimentaban una relación más ambivalente con el régimen. Muchos se beneficiaron de la estabilidad económica, pero no ignoraban el carácter artificial de las narrativas oficiales. La prensa uniforme y las transmisiones radiales repetitivas generaban, en algunos sectores, una sensación de saturación. Sin embargo, esta percepción rara vez se transformaba en oposición abierta. La propaganda había logrado vincular cualquier crítica al régimen con la traición. La autocensura se convirtió en una práctica cotidiana, alimentada por la presión social y la posibilidad de sanciones. Los grupos religiosos vivieron una experiencia compleja.
Aunque el régimen buscó cooptar las iglesias y absorberlas dentro de un modelo estatal, muchos creyentes distinguían claramente entre los rituales religiosos y los rituales políticos. La propaganda intentó reinterpretar ciertos valores cristianos como justificativos del sacrificio nacional, pero no siempre con éxito. En algunas comunidades, el discurso del régimen chocaba con tradiciones arraigadas. La resistencia, en estos casos, se manifestaba mediante sermones velados, reuniones discretas o simples silencios cargados de significado. Si bien estas expresiones no desafiaban la estructura nazi, mostraban que la propaganda encontraba límites en espacios donde la identidad colectiva tenía raíces previas al régimen. El espectro más duro de resistencia, aún sin expresarse públicamente, provenía de individuos que percibían de manera temprana el carácter destructivo del sistema: médicos, profesores, científicos y burócratas que tenían acceso a información más amplia comprendían que la narrativa oficial ocultaba realidades inquietantes, pero incluso entre ellos, la oposición se mantenía en voz baja. El régimen había logrado vincular, mediante la propaganda y la vigilancia, la disidencia con el riesgo personal. La presión psicológica era tan intensa que muchos preferían adaptarse exteriormente mientras reservaban su pensamiento crítico para espacios privados. En las minorías perseguidas, la experiencia propagandística fue radicalmente distinta. La propaganda no solo las invisibilizaba, sino que las convertía en elementos demonizados. Para la población judía, por ejemplo, la propaganda no era un ruido de fondo, era una amenaza constante. Los carteles antisemitas, las caricaturas degradantes y los artículos incendiarios generaban un ambiente de hostilidad que afectaba todos los aspectos de la vida diaria. La propaganda transformaba a vecinos y colegas en vigilantes potenciales. Incluso aquellos que no adherían al odio racial podían quedar atrapados en la lógica del silencio por miedo a ser asociados con el enemigo. En estos grupos, la resistencia adquiría formas íntimas: preservar tradiciones, mantener redes de apoyo, resistirse a resignarse emocionalmente a la marginación. Entre los soldados enviados al frente, la relación con la propaganda oscilaba entre la esperanza y la frustración. En los primeros años, los noticieros reforzaban la percepción de que formaban parte de una fuerza invencible, pero a medida que el conflicto se volvía más duro, muchos soldados descubrían que la propaganda no coincidía con lo que vivían. El contraste entre la imagen heroica del combatiente y la crudeza del frente generaba desilusión. Sin embargo, esa desilusión rara vez se traducía en rechazo general al régimen. La propaganda les había enseñado a interpretar el sacrificio como parte de un deber superior. Muchos soldados aceptaban la discrepancia entre realidad y narrativa como un precio necesario para sostener la moral en el hogar. En la retaguardia, especialmente durante los bombardeos aliados, la población civil desarrolló formas particulares de resistencia emocional. Aunque la propaganda enfatizaba la unidad y la fortaleza ante la destrucción, muchos ciudadanos experimentaban miedo, cansancio y desesperación. En refugios antiaéreos, surgían conversaciones que rara vez se habrían pronunciado en espacios abiertos. Algunas familias murmuraban dudas sobre la guerra, otras mostraban resentimiento hacia la arrogancia de los líderes, y muchas se limitaban a expresar un cansancio profundo. Estas pequeñas fracturas emocionales nunca derivaron en revueltas, pero evidenciaban que la aceptación propagandística era más una máscara social que una convicción absoluta. En los últimos años del conflicto, la propaganda se volvió tan intensa que generó un fenómeno inesperado: un agotamiento emocional colectivo. Los discursos interminables sobre sacrificio, resistencia total y destrucción del enemigo comenzaron a perder fuerza entre sectores de la población. La saturación provocó que algunos ciudadanos adoptaran una actitud de desconexión interna, escuchando la propaganda sin absorberla realmente. Este desapego silencioso no debilitó al régimen lo suficiente como para derribarlo, pero reveló un límite psicológico.
Incluso el sistema propagandístico más sofisticado no puede mantener una tensión emocional constante sin desgastar a quienes la reciben. A pesar de estas fracturas, es innegable que la propaganda tuvo un efecto profundo en la experiencia humana bajo el nazismo. No convirtió a todos los alemanes en creyentes fervientes, pero sí moldeó los marcos a través de los cuales interpretaban su vida diaria. Incluso aquellos que no aceptaban plenamente el mensaje oficial lo usaban como punto de referencia. El régimen había logrado algo más sutil que la obediencia absoluta. Había instalado un clima emocional que delimitaba lo decible, lo pensable y lo posible. La sociedad se movía dentro de una estructura de espejos. Cada individuo veía reflejada su propia imagen en un entorno donde la propaganda ocupaba todos los espacios. Algunos espejos devolvían entusiasmo, otros miedo, otros resignación, pero todos pertenecían al mismo aparato. La propaganda no necesitaba uniformar las almas, solo tenía que mantenerlas dentro del mismo laberinto emocional, donde cada pasillo conducía, de un modo u otro, hacia el régimen. El espejismo en ruinas, el derrumbe del relato y el credo final de Goebbels. La fase final del Tercer Reich representó la prueba definitiva para el sistema propagandístico construido durante más de una década. Goebbels había diseñado un aparato capaz de absorber dudas, reinterpretar fracasos y sostener una ilusión psicológica, incluso cuando la realidad comenzaba a desmentirla. Sin embargo, ningún mecanismo de manipulación podía resistir indefinidamente el peso de un colapso militar y social. A partir de 1943, el relato oficial empezó a mostrar fisuras visibles y el Ministerio de Propaganda se vio obligado a reformular su discurso, intensificándolo hasta límites extremos con el objetivo de evitar que la población alemana cayera en el desaliento. La propaganda dejó de ser un instrumento de cohesión para convertirse en un dispositivo de contención psicológica. La derrota en Stalingrado marcó un giro fundamental. Hasta ese momento, el régimen había construido una narrativa basada en la inevitabilidad del triunfo. Cada campaña militar se presentaba como una demostración del genio estratégico de Hitler y de la superioridad alemana. Pero Stalingrado fue demasiado grande para ocultarse, y Goebbels comprendió que la única opción era redefinir su significado. La rendición no podía describirse como una derrota, sino como un sacrificio heroico. En discursos, artículos y noticieros, los soldados atrapados en la ciudad fueron exaltados como ejemplo de devoción inquebrantable. La tragedia fue convertida en mito. Con esta operación retórica, Goebbels buscó transformar el dolor nacional en determinación. Pero este cambio de narrativa tenía costos internos. La población, acostumbrada a años de triunfos, comenzó a percibir la distancia entre el relato épico del ministerio y la realidad cotidiana, la escasez de alimentos, la muerte de familiares, la destrucción causada por los bombardeos. La propaganda intensificó su tono para cerrar esa brecha. El lenguaje se volvió más solemne, más desesperado y más totalizante. La figura del enemigo fue demonizada con mayor fuerza. Los aliados dejaron de ser simples adversarios para convertirse en una amenaza existencial empeñada en destruir no solo al régimen, sino al pueblo alemán. Esta descripción buscaba generar miedo, y el miedo debía transformar la preocupación en obediencia. En paralelo, el aparato propagandístico comenzó a enfatizar la idea de la guerra total. Goebbels presentó este concepto como la única respuesta lógica en un momento crítico. En el famoso discurso de 1943, en el Sportpalast, no solo apeló al sacrificio, sino que estableció un marco emocional que identificaba la supervivencia del país con la entrega absoluta de cada ciudadano. No era solo un llamado moral, era una estructura narrativa diseñada para cerrar todas las salidas psicológicas posibles. Goebbels sabía que, si la población aceptaba la idea de que solo la resistencia total podía garantizar su futuro, entonces cualquier duda o cansancio podía interpretarse como traición. Esta insistencia en la guerra total tuvo efectos contradictorios. Por un lado,
Muchos ciudadanos adoptaron un espíritu de resistencia que prolongó la capacidad del régimen para sostener el conflicto. Por otro, la presión emocional generó un agotamiento profundo. La propaganda, en su intento por mantener intacta la ilusión de destino, comenzó a fragmentar la experiencia interna de la población. Las personas se aferraban a rituales y mensajes oficiales porque ya no había otra narrativa disponible, pero esos mismos mensajes empezaban a percibirse como ecos de un sistema que estaba perdiendo control sobre los acontecimientos. La vida en las ciudades alemanas reflejó esta tensión. Los bombardeos aliados intensificaron el sufrimiento civil, y la propaganda respondió destacando imágenes de resistencia heroica. Las calles llenas de escombros eran presentadas como testimonio de la fortaleza del pueblo. Los noticieros mostraban brigadas de mujeres retirando restos de edificios destruidos, trabajadores reparando líneas ferroviarias y ciudadanos ayudándose entre sí. Estas imágenes buscaban contrarrestar el miedo y el cansancio. Sin embargo, la realidad que vivían los alemanes cada vez se alejaba más del relato oficial. La destrucción era demasiado evidente para ser reinterpretada sin cuestionamientos internos. A medida que avanzaba la guerra, la manipulación del enemigo adquirió un tono más visceral. La propaganda se centró en la amenaza soviética, presentándola como una fuerza brutal dispuesta a arrasar Alemania. Esta estrategia no carecía de base. Las tropas soviéticas avanzaban con rapidez y buscaban vengar años de violencia alemana en el este. Sin embargo, Goebbels exageró deliberadamente la amenaza para intensificar el miedo colectivo. La imagen del Ejército Rojo se convirtió en un instrumento para mantener la cohesión interna. El mensaje era claro: rendirse significaba aniquilación, resistir era la única opción. La narrativa del sacrificio, ya instalada desde Stalingrado, se amplificó en los últimos meses del régimen. Goebbels comenzó a promover historias de adolescentes voluntarios, ancianos armados y ciudadanos comunes que se oponían a los aliados casa por casa. Estas historias no siempre eran inventadas. La realidad del colapso militar obligaba al reclutamiento de todos los sectores de la población. Sin embargo, la propaganda transformaba estos hechos en ejemplos de virtud patriótica. El objetivo era frenar el avance de la duda. En un contexto donde la derrota se volvía evidente, la propaganda insistía en que la dignidad residía en seguir luchando. La figura de Hitler, en este periodo, adquirió un matiz casi religioso. La propaganda lo representaba como líder invencible en espíritu, aunque su presencia pública disminuyó. Goebbels se encargó de cultivar una imagen de Hitler como estratega silencioso, concentrado en dirigir la guerra desde el centro del poder. Su aislamiento físico era reinterpretado como concentración espiritual. En discursos, Goebbels hablaba del Führer como un hombre cargado con el peso del destino de la nación. Este enfoque buscaba mantener viva la fe en un líder cada vez más desconectado del mundo exterior. En el interior del régimen, sin embargo, el relato propagandístico comenzaba a resquebrajarse. Los oficiales militares sabían que la guerra estaba perdida y muchos líderes políticos reconocían que el sistema estaba colapsando. Goebbels, en cambio, se aferró a su papel de guardián del relato. En sus diarios demostraba una convicción casi mística en la misión histórica del nazismo. Su fe no disminuyó con la realidad, al contrario, se intensificó. Para él, la propaganda no era solo un instrumento del poder, sino un deber moral. Si Alemania debía caer creyendo. No había espacio para medias tintas. Este convencimiento alcanzó su punto máximo cuando los aliados avanzaron sobre Berlín. La propaganda ya no podía ocultar el desastre. Las transmisiones radiales hablaban abiertamente de la lucha en las calles, pero insistían en que la resistencia era una forma de grandeza. Goebbels comenzó a utilizar un lenguaje que combinaba tragedia y exaltación. La caída no era descrita como derrota, sino como una prueba monumental que demostraría la nobleza del pueblo. Esta narrativa, profundamente emocional,
buscaba convertir la destrucción en un acto final de fidelidad. En este contexto nació lo que podría llamarse el credo final de Goebbels. Sabía que la derrota era inevitable, pero su objetivo ya no era ganar la guerra, sino mantener intacto el espíritu del régimen hasta su último instante. Este credo se basaba en 3 ideas esenciales: la fidelidad absoluta al Führer, la convicción de que la derrota era culpa del enemigo y no del régimen, y la creencia en que el sacrificio total preservaba la dignidad histórica del pueblo alemán. Este conjunto de ideas fue repetido en discursos, artículos y transmisiones radiales hasta los últimos días de abril de 1945. La muerte de Hitler el 30 de abril confirmó la ruina final del relato. Para Goebbels, esta noticia no representó solo el fin político del régimen, sino la disolución del centro moral de su narrativa. Sin el líder no había relato posible. Su decisión de permanecer en Berlín no fue un acto impulsivo, sino coherente con su visión del destino. Goebbels había construido un mundo simbólico donde la rendición era peor que la muerte. En el búnker continuó dirigiendo las últimas transmisiones radiales, insistiendo en la fortaleza del espíritu alemán incluso cuando las tropas soviéticas estaban a metros de distancia. En sus últimas horas, tomó decisiones que reflejaban la lógica interna de su credo final. Eliminó a sus propios hijos, convencido de que una vida sin el nacionalsocialismo carecía de sentido para ellos. Este acto, profundamente perturbador, fue la culminación de una visión donde la propaganda había sustituido la realidad hasta convertirse en identidad total. Al final, Goebbels no pudo escapar de su propia construcción. La ilusión que había creado para millones se convirtió en su único refugio. La caída del régimen reveló la magnitud del espejismo. Los alemanes que durante años habían escuchado discursos sobre grandeza, destino y sacrificio, se encontraron con ruinas, ciudades destruidas y una derrota abrumadora. La propaganda no había sido solo un instrumento de control, sino una lente que deformó la percepción colectiva. Su derrumbe no solo liberó información, obligó a millones a enfrentarse con la distancia emocional entre lo vivido y lo creído. El proyecto propagandístico de Goebbels terminó en cenizas, pero su impacto perduró. Mostró hasta qué punto un Estado puede construir una identidad basada en narrativas cuidadosamente diseñadas y cómo esas narrativas pueden sostenerse incluso frente a la evidencia más brutal. La propaganda no solo acompañó a la guerra, fue un arma esencial para prolongarla. Y en su colapso final quedó expuesta la fragilidad de cualquier sistema que intente sustituir la realidad con un relato absoluto.